noches a todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta ponencia titulada Lenguajes de programación que debes aprender Golang, organizada por el Developer Student Club. Mi nombre es Daniela Chantarroda, soy actual vicepresidente del DCC y hoy seré la moderadora de esta charla. Hoy tenemos el privilegio de contar con Edson Ticona Segarra, quien es desarrollador de software en Solaris con amplia experiencia en Go y Ruby y magíster en Ciencias de la Computación por la Universidad Estadual de Campinas. Edson nos compartirá su conocimiento sobre Go, un lenguaje clave en el desarrollo de software moderno por su eficiencia y escalabilidad. Esperamos que esta charla sea de gran valor para todos los que buscan expandir sus habilidades de programación y sin más preámbulo, les dejo con nuestro invitado Edson Ticona. Muchas gracias, Daniela. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Me imagino que tengo 1 hora para la charla, más o menos. Sí, correcto. Correcto. Bien. Déjenme presentar mi pantalla. Sí, ¿no? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bien, buenas noches con todos. Veo hay algunos nombres conocidos. Un gusto siempre apoyar a la facultad. Mi nombre es Edson. Yo soy egresado de Ingeniería de Telecomunicaciones, allá por el 2013, creo. Hice una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de Campinas, en Brasil. Posteriormente estuve trabajando un tiempo en Italia y en estos momentos me encuentro en Alemania, en Berlín. De hecho, es un poco tarde por acá, pero como les digo, siempre gustoso de poder apoyar a la facultad. Actualmente me desarrollo como Staff Engineer en Solaris. Solaris es un banco digital, o Challenger Banks, que se conoce. Son bancos totalmente digitales que no tienen una estructura en el sentido estricto, que hay sucursales y todo eso. Esto es todo por la aplicación, la identificación es vía videollamada, y bueno, hay toda una serie de pasos que hay que pasar para abrir una cuenta, pero todo digital y pues en 5 minutos ya tienes una cuenta. Entonces esa es la idea. No es el único banco digital que hay en Europa o en el mundo. De hecho, hay varios casos. Quizás, no sé si habrán escuchado Revolut, uno de los más famosos en el Reino Unido, y bueno, con presencia en Europa y en varios otros países, me parece. El gigante sudamericano es Nubank, por ejemplo, una empresa brasileña con presencia en México, Argentina, Colombia y el propio Brasil. Y bueno, otros más. Entonces, como les digo, me desempeño como Staff Engineer, una especie de Tech Lead del equipo. Y bueno, entonces, hoy día voy a hablar un poquito de Go, de qué trata, es súper introductorio, pero si tienen preguntas, yo diría que nada, me interrumpan y lancen su pregunta. Creo que es mejor, porque luego al final quizás un poco se pierde el contexto, ¿no? Entonces, si hay algo ahí que tienen dudas, no duden en preguntar. Bien, entonces Go, y esa es la famosa GOFA, ¿no? La mascota del lenguaje de programación. Un poquito de historia. Go ha sido diseñado en el 2007 en Google por Robert Grimser, Rob Pike y Ken Thompson. Ken Thompson es famoso, es científico de la computación bastante reconocido por su desarrollo o por sus aportes que ha tenido en el desarrollo de Unix y de C. Entonces realmente una lumbrera en el área. Ahora, ha sido anunciado el lenguaje públicamente el 2009, pero la versión 1.0 es el 2012. Quizás ahí vale un poco entender la magnitud de esto. Cuando uno libera un software, usualmente uno libera la versión 0. algo. Ese 0 por delante implica que es una versión de prueba, es una versión que todavía está en desarrollo, que puede cambiar, una versión que se está testeando aún.
Entonces, ya cuando se tiene cierta certeza de que es un producto estable, de que es un producto que tiene futuro, ¿no? Bien fundamentado, se lanza la versión 1.0. Entonces noten que hay un desarrollo desde el 2007 al 2012, son 6 años, ¿sí? de desarrollo, básicamente en Google, pero luego lo hacen, lo abren, ¿no? Entonces ustedes pueden hoy día googlear, van a encontrar el repositorio oficial de Go en GitHub, y pueden ahí acompañar todo el desarrollo y lo que está haciendo el equipo de desarrollo de Go. Actualmente nos encontramos en la versión 1.23.2, ¿sí? Que ha sido liberada hace poco. Acá solamente me pareció bastante relevante citar, este es un extracto de el anuncio público que hicieron el 2009, que les muestro aquí, Hey Ho, let's go. Y ¿cuál es la idea del lenguaje? Acá dice, Go combina la velocidad de desarrollo, de trabajar en un lenguaje dinámico como Python, con la performance, ¿no? La eficiencia y la seguridad de un lenguaje compilado como C o C++. Entonces, tienes esos dos factores. Performance, ¿sí? Eficiencia, seguridad de un lenguaje compilado, y la dinamicidad, la velocidad de desarrollo que tienes en un lenguaje como Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, se querían ambas cosas. Y acá, este anuncio fue hecho por Russ Cox, me parece, que es otro de los miembros del equipo de Go, y dice, typical builds se refiere a compilaciones, ¿no? Quizás ahí, para ponerlos un poco en contexto, si alguna vez alguien ha tenido que compilar algo en C o en C++, hacer la compilación de un proyecto puede tomar bastante tiempo. De hecho, hay un cartoon en XKCD, no sé si conocen esa serie de cartoons, relacionados al área, en la que salen un par de programadores jugando y alguien les pregunta qué pasó, qué están haciendo, por qué están jugando. Es que estamos esperando que compile. Ok, continúen. Porque justamente este era un problema bien amplio, el manejo de los paquetes, de las dependencias, ¿no? El orden de compilación es un problema bastante complejo en sí mismo, y en C++ un proyecto, como les digo, de cierta magnitud puede tomar varios minutos o incluso horas. Les invito a que prueben compilar el kernel de Linux, por ejemplo, a que intenten compilar Qt, que es una librería gráfica. Van a sentir el peso de la compilación. Y por eso lo pone aquí Russ Cox, dice, typical builds, compilaciones típicas se sienten de manera instantánea, es bastante rápido el compilador, debo decirlo también, los proyectos en los que he venido trabajando, que son de tamaño bastante regular, no demora la compilación. Y dice, incluso binarios de tamaño largo compilan en algunos segundos. Y el código compilado corre a una velocidad cercana a la de C. Go te permite moverte rápidamente. Y el segundo párrafo dice, Go es un gran lenguaje para programación de sistemas con soporte para multiprocessing, ¿no? Para multiprocesador, y un diseño fresco y ligero en orientación a objetos. Y eso lo vamos a mencionar, pero si ustedes pueden googlear este título, van a encontrar todo el anuncio. No es muy largo, pero me parece que este extracto de aquí realmente presenta el espíritu del lenguaje, y son cosas que yo realmente valoro en el día a día, sobre todo cuando les digo, es importante tener experiencia en otros lenguajes para poder hacer la comparación y saber qué cosa realmente, cómo te ves beneficiado con Go, ¿sí? Características principales, eficiencia, tipos, concurrencia. Eficiencia, ya lo mencioné en el punto anterior, hablamos de eficiencias cercanas a las de C, ¿sí? Tipos, quizás cuando ustedes programan en Python, saben que no hay tipos, no hay un entero, no hay un string, ¿no? Tenemos diccionarios, tenemos arreglos, pero en cuanto a las variables, yo puedo poner A igual a 20 y luego A igual y le pongo un string, y va a funcionar, ¿sí? Porque básicamente son objetos, todo es un objeto ahí.
Entonces, por eso se dice que Python o Ruby también, ¿no? Estos lenguajes tipo script son no tipados, que no tienen tipos, o son de tipo dinámico también. El problema es que cuando el proyecto toma cierta complejidad, se requiere los tipos te ayudan bastante, ¿sí? Te ayudan a reducir la cantidad de bugs. Si uno tiene una función X en Python, imaginemos, usualmente uno espera que ese argumento que estás recibiendo en la función sea un entero, sea un flotante, sea algo. ¿Y qué pasa si por algún error de programación alguien llama con un tipo errado? Estás esperando un entero, entonces lo trabajas como un entero dentro de tu función, pero cuando llamas a esta función en algún otro lado, lo llamas con otro argumento, con un string o algo así, ¿no? Entonces, el problema es de que ese tipo de errores solamente se va a ver reflejado en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación, ¿no? Porque en un lenguaje interpretado como Python no existe propiamente un tiempo de compilación, no hay esa diferenciación que sí tenemos en un lenguaje compilado como es Go. Tienes estos dos llamados tiempos, ¿no? Tiempo de compilación, tiempo de ejecución. Build time y compile time. ¿Qué tienes en C? ¿Qué tienes en C++? En todos los lenguajes compilados tienes esa diferenciación, ¿no? Entonces, la ventaja es de que en tiempo de compilación, es decir, cuando estás aún desarrollando, no estás corriendo el programa, estás todavía en un paso previo, tienes la posibilidad de descubrir algunos bugs, como este bug sencillo que les acabo de mencionar. Eso lo puedes descubrir en tiempo de compilación gracias al sistema de tipados, ¿no? Quizás, bueno, en español es tipos, pero en inglés sería types, de tipo de dato, ¿sí? De types. Quizás solo para aclarar. Y otro punto fuerte en Go es el tema de concurrencia. Si ustedes han un poco leído la historia de los lenguajes de programación, los lenguajes potentes con los que contamos hoy en día, como C, C++, Java, Python, Ruby, creo que son los más grandes, todos ellos vienen de los 90s, ¿sí? Tiene un contexto, o incluso más atrás, ¿ok? Y entonces, los 90s y hacia atrás, no había esto que hoy tenemos de procesadores con múltiples núcleos, ¿sí? El desarrollo de hardware que te permite un paralelismo real, es decir, con dos o más núcleos, eso es a partir de los 2000, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero los lenguajes son previos a eso, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión fundamental de diseño, que los lenguajes más antiguos no tienen la concurrencia como en su ADN, porque en esa época no, el paralelismo, para ser un poco más exacto, no tienen el paralelismo en su ADN, cosa que Go sí tiene. Go es desarrollado en otro contexto, en otro tiempo, décadas después, cuando ya los multicores son cosa del día a día, son comunes, ¿no? Están al acceso de todo el mundo. Entonces, ese es un gran diferencial. Si hoy en día nosotros tratamos de hacer concurrencia en cualquier lenguaje de programación, usualmente vamos a tener una librería llamada Threads, una librería llamada, qué sé yo, en caso de Python, por ejemplo, tenemos a Multiprocessing. En caso de Ruby tenemos a Threads, o en caso de Java también se habla de Threads. Sí, pero es una librería. En cambio, en Go, esto ya viene, es una característica del lenguaje. Viene imbuido ya en el lenguaje de programación. Es una primitiva más, ¿sí? Entonces, es mucho más natural. La cuestión de concurrencia, en un rato lo vemos con más detalle. Sintaxis y tipos básicos, bueno, las cosas que ya todo el mundo conoce: enteros, ints, float, de 32 a 64 bits, bools, strings, bytes, tenemos métodos, tenemos interfaces, y aquí voy a saltar a mi línea de comandos para mostrar algunos ejemplos que trabajé.
nada especial. Realmente ejemplos bien sencillos con el ánimo de mostrar algunas características de la sintaxis de Go. Sí se ve, ok. Entonces, un programa en Go se ve de esta manera. Todo está en un paquete. Entonces, tienes que tener el package. Y el package principal es el main. De manera similar a C, vas a tener un main. Aquí las funciones usamos esta keyword llamada func. Y este es el punto de entrada del programa, ¿no? Entonces, este es un Hello World clásico. Y tienes la librería FMT, que significa que viene de format. Entonces tienes este keyword llamado import format, que vas a tener estas funciones básicas de impresión, ¿no? Entonces, solamente acá estamos imprimiendo el clásico Hello World o Hola Mundo. Y entonces lo puedo correr con Go Run y el nombre de mi programa. Y está ahí, Hola Mundo. Entonces, estas son funciones, nada del otro mundo. En cuanto a tipos, por ejemplo, entonces, como les decía, tenemos los tipos básicos y tenemos tipos un poco más, podríamos llamar compuestos, como arreglos y maps. Go define, ustedes recordarán en C tenemos arreglos que son estáticos, es decir, un tamaño fijo, mientras que en Go realmente, acá le he llamado arreglo, pero el término exacto son slices, ¿sí? Entonces, una slice va a venir a ser un arreglo dinámico, ¿sí? de tamaño dinámico. Entonces yo puedo agregar cuántos elementos yo desee y Go se va con esta función append, que es parte de la librería básica de Go, se va a encargar de agregar tantos elementos como sean necesarios, ¿sí? Entonces, este es esta variable llamada array es en realidad un slice y estos son arreglos de tamaño dinámico. Entonces, lo único que hago es make, me crea una... esta es la sintaxis, estos corchetes para denotar que es un arreglo de enteros. Este es el tamaño inicial, 0. Luego itero desde este range me va a dar un rango de valores desde 0 a 4, si mal no recuerdo. Y luego voy agregando cada elemento al arreglo e imprimo el arreglo. Esos son los slices. Me he saltado los tipos básicos como strings, ints y todo eso, porque eso es muy parecido a cualquier otro lenguaje. A int, para declarar una variable. Si quiero declarar, si yo deseo que el compilador declare la variable e inicializarla en una sola, lo puedo poner de esta manera. En este caso, B va a ser una variable y el compilador va a inferir el tipo. En este caso es un string, entonces el compilador va a inferir que B es un string y va a tener ese tipo asignado, ¿no? Y esta operación de declarar una variable e inicializarla en una sola línea, lo hago con este 2 puntos igual, que es una sintaxis particular de Go, ¿no? Entonces, esto vendría a ser equivalente a decir, a hacer esto de acá. Entonces, esto, lo idiomático es hacerlo en una sola línea. Hay situaciones en las que se tiene que hacer en 2 líneas porque, qué sé yo, hay un condicional, alguna cuestión adicional, pero muchas veces va a encontrar esta notación, 2 puntos igual. Ahora, bueno, eso me lo salté porque son cuestiones que son muy similares a otros lenguajes. Y el otro tipo, que este tipo es el map, o lo pueden pensar como un hash, es una asociación de un tipo de dato X a otro tipo de dato Y. En este caso yo puedo mapear de un tipo de dato entero a otro tipo de dato entero, ¿no? Los que están familiarizados con Python, esto es un diccionario, o lo pueden entender como un diccionario, ¿sí? Y entonces puedo hacer lo mismo, go run, sample2, types, y primero imprimí el arreglo de 0 a 5 y luego mi map, este diccionario que mapea, ¿no? Un valor, la llave, el valor
la llave con valor 3 mapea a un valor de 20 y la llave con valor 7 mapea a un valor de 18. Y yo puedo tener de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, de string a int. Algo que es súper interesante en Go es que cuando hay un error, no te permite compilar, ¿sí? Entonces, esto me va a decir que no puedo hacer esto porque estoy declarando que esta variable MP es un mapa de string a int, y cuando yo quiero asignar aquí, como pueden ver, estoy accesando a esta llave de valor 3, pero 3 es un entero. Y eso no es compatible con este tipo de acá, con este string. Entonces, por eso me salta el error. Si yo, como pueden ver, hay error en la línea 14, en la línea 15, solamente he arreglado una. Entonces, el compilador es bastante intuitivo, ¿sí? Es muy fácil de leer la salida y los errores que están ocurriendo. A diferencia de C o C++, no sé si alguna vez habrán compilado, a veces el compilador te puede llenar la pantalla de errores y realmente no es muy intuitivo. Esa es otra de las ventajas que me gusta bastante en cuanto a la claridad del compilador. Y ahí lo pueden ver. Ahora, otra característica interesante de Go, esto es un curso súper rápido de Go, son las estructuras. Estructuras se parecen un poco a lo que tiene C. Tienen este keyword llamado type que les permite definir las estructuras, luego el nombre de la estructura y este keyword llamado struct. Y ahí viene la declaración, ¿no? de los atributos de esta estructura. Entonces tengo, por ejemplo, un ID, que es un entero, una descripción, que es un string, y Go soporta punteros. Este asterisco de acá me está denotando eso, me está diciendo que este atributo llamado next es un puntero a esta propia estructura que le estoy llamando process control block. Estaba imaginando un ejemplo de un pequeño programa que monitore procesos que están corriendo en el sistema. Y eso es una estructura, es muy parecido al concepto de estructuras en C, C++. Sí, y la única diferencia es que en Go podemos anclar, vamos a llamar, funciones sobre las estructuras. Podemos tener funciones normales como main, ¿sí? Que es una función a secas, pero si nosotros decimos que yo quiero agregar amarrar una función a esta estructura en particular, lo puedo hacer de esta manera. Defino func, que es la función, y primero viene este paréntesis, y este es el receiver que se conoce, ¿no? Estoy diciendo que esta función llamada appendBlock va a pertenecer a esta estructura, process control block, a este tipo de acá, ¿sí? Entonces, aquí ya no va a llamarse función, sino va a llamarse método. Y luego, bueno, vienen los argumentos normales, ¿no? Y acá viene la lógica. En ese sentido, quizás, si están familiarizados con Java, podrían pensarlo de alguna manera que esta estructura puede comportarse como un objeto, sí, más o menos. Pero la diferencia es de que acá no va a haber una relación de herencia como hay en los lenguajes tradicionales de orientación a objetos. Entonces no hay una relación de herencia entre dos estructuras, ¿no? Entonces por eso no se habla de objetos como tal. Ustedes revisan diversos artículos en internet ese approach, ¿no? Ese abordaje a la orientación a objetos, que de hecho lo había mencionado hace rato. Esa nueva orientación, esa orientación fresca, ligera a la orientación a objetos, viene por el hecho de que no hay herencia y
y solamente hay este tema de métodos, ¿no? que se agregan, se anclan a una estructura. Entonces, una estructura puede tener varios métodos, ¿no? En este caso, como la que está resaltada, la estructura Process Control Block, tiene dos métodos, el método Append Block y el método Print Blocks. Lo único que hago es imprimir los bloques, ¿no? Entonces, esto funciona como una especie de lista, y aquí itero por la lista y voy imprimiéndola. Como pueden ver, acá tengo un iterador, un for. Acá un poco pueden ver la sintaxis, que por ejemplo a diferencia de C, C++, no hay un paréntesis, sino que es así nada más la expresión. No hay los puntos y comas tampoco. Bueno, aquí estoy iterando hasta encontrar un null, ¿no? Que es el que me indica el último elemento de la lista. Y aquí, cuando agrego un bloque, agrego siempre al final, ¿no? Entonces veo si es que mi atributo next es null, quiere decir que es el último de la lista, entonces ahí lo agrego, y si no, lo agrego al siguiente elemento de la lista, ¿no? Entonces esto es esto va a ser una recursión, ¿sí? Lo estoy agregando de manera recursiva. Y acá solamente estoy creando algunos procesos de ejemplo, ¿no? Tengo proceso 1 con ID 10.001 y descripción 1, proceso 2 igual, proceso 3 igual, los agrego y luego lo imprimo. Y fíjense que solamente estoy agregándolos respecto al proceso 1, ¿no? La idea es de que más allá, yo no necesite una referencia al elemento inicial de la lista, sino que si yo agrego cualquier elemento de la lista, al fin y al cabo voy a iterar hasta el final y lo voy a agregar al final. Entonces, esto debería tener el mismo efecto que esto de aquí. Y bueno, entonces podemos correrlo con GoRun, sample3. Y esa es mi lista, ¿no? Entonces, había creado dos procesos y luego los imprimo. Proceso 1, proceso 2 y tercero. Y lo que les digo es que esto debería tener el mismo output como viene a ser el caso. Entonces, las estructuras son súper potentes, tienen otra forma de ver este tema de orientación a objetos. No es propiamente orientación a objetos. Hay mucha discusión en los diversos foros en internet sobre este abordaje, pero a mí me parece mucho más limpio. Al inicio, la gente que tiene una fuerte base en orientación a objetos y que un poco han interiorizado este tema de que todo es un objeto, como es el caso de Java, como es el caso de Python, como es el caso de Ruby, cuesta al inicio adaptarse a esto que no hay herencia y a esto que no existan las clases y los objetos como tal, y que tenemos que manejar solamente este tipo de construcción, ¿no? Basados en estructuras y en métodos de dichas estructuras. Pero diría yo que es bastante productivo. Personalmente me parece una de las características realmente poderosas, ¿no? del lenguaje. Y también va a encontrar muchos artículos, muchos autores diciendo que no uses herencia. Hay mucha crítica a esto, que complica más el lenguaje de programación, que complica el diseño, el software. Para los que están familiarizados con Java, cuando abren la documentación oficial de Java, siempre encuentran en la documentación arriba, al inicio, toda el árbol de herencia, ¿no? ¿Cómo haces? En Java todo hereda de la clase objeto. ¿Cómo haces para llegar hasta la clase objeto? ¿No? Es que sé yo, que mi clase heredó de la clase tal y de esta clase tal, de tal clase y de tal clase y de tal clase. Entonces tienes que subir como 10 niveles para llegar a la clase objeto. Cada clase tiene su propia cantidad de métodos, su propia cantidad de atributos, ¿no? Entonces las clases inferiores están en una súper resumen de cómo funciona ese tema de orientación a objetos, ¿no? Pero acá no tienes eso. Y la ventaja es que estás quitando un montón de complejidad y estás poniendo una construcción bien sencilla, bien simple. Aquí lo que ves implementado en este Process Control Block es eso. No hay métodos ocultos, no hay
cosas adicionales, no hay magia, ¿no? Que es un término que se utiliza mucho en la industria, no hay magia. El código es claro, es directo y se entiende mirando a este archivo. Claro, obviamente este es un ejemplo bastante reducido, pero en general esto reduce la complejidad del código. Y yo plenamente, luego de varios años de experiencia con diversos lenguajes, totalmente de acuerdo con este tipo de afirmaciones. Bueno, y el otro punto son las interfaces. Las interfaces también es otra construcción, es otro tipo muy, muy potente. En Go las interfaces solamente te definen comportamiento, ¿sí? Entonces, esta definición de definir comportamiento significa definir una lista de métodos. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy diciendo que esta interfaz llamada lister define un método llamado list, ¿no? Entonces, si yo tengo una estructura, por ejemplo, tengo una estructura acá un scheduler, ¿no? He creado dos interfaces, una llamada lister, la otra llamada runner. Cada una de ellas implementa un método, uno llamado list, el otro llamado run. Las interfaces son abstractas, definen comportamientos. Lo pueden entender en el sentido de Java, ¿no? O de clases abstractas también en Python, ¿no? En el propio Java. Y entonces yo creo una estructura llamada scheduler y creo un método llamado run en esta estructura scheduler. Entonces, fíjese que no hay una relación explícita entre mi estructura scheduler y mi interfaz runner. No hay algo que las junte. Entonces, sin embargo, esta estructura llamada scheduler implementa la interfaz runner. Porque en Go la implementación de una interfaz es de manera implícita. El compilador va a darse cuenta, va a saber de que este scheduler implementa run y va a decir, ajá, hay una interfaz llamada runner que lista solamente este método y como es el mismo método, por tanto, el compilador dice, ok, entonces la estructura scheduler implementa la interfaz runner. Sí, creo que hay una pregunta. Ok, entonces sigo. Entonces, esta es otra de las construcciones básicas bastante potentes, porque nos permite, hay un principio muy básico en software que te recomienda trabajar sobre abstracciones y no sobre implementaciones concretas. Cuando digo esto es una abstracción, porque no estoy diciendo exactamente cómo se comporta esto, solamente estoy diciendo qué es. No, yo quiero una lista de procesos. Entonces, una función, un método queda perfectamente definido si tú le dices qué argumentos recibes y qué valores de retorno tienes. Quizás hay algo que también debería haber mencionado. En Go las funciones te pueden retornar dos o más valores, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, in, error. Entonces, estoy diciendo que este list recibe un argumento llamado context, o bueno, llamado CTX, de tipo context, y retorna dos argumentos. El primero, retorna dos valores. El primero un entero y el segundo un error, ¿sí? Entonces, para que en este caso esta estructura monitor implemente dicha interfaz, tendría que también tendría que hacer que esto encaje, ¿no? a la definición dada. Entonces, no sé. Por ejemplo, eso. Diría yo que las interfaces junto con este tema de los métodos sobre estructuras son los que te permiten crear el software bastante complejo de una manera sencilla. Suena un poco contradictorio usar esos términos, pero
por experiencia les digo que sí funciona realmente de esa manera. Hasta ahí voy a dejar los pequeños ejemplos que tenía preparados para hablar un poco más del lenguaje en general, ¿no? Ahora, hace unos años salió un artículo súper interesante, me parece que es del 2017, acá abajo lo pueden ver, es de Pereira, eficiencia energética a lo largo de lenguajes de programación, cómo se relacionan energía, tiempo y memoria. Entonces, es una comparación de cómo es que se comportan los diversos lenguajes de programación en términos de tiempo, memoria y energía. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un algoritmo básico de ordenación, ellos hicieron sus comparaciones con diversos algoritmos. Me parece que son como 10 algoritmos. Unos para, por ejemplo, unos clasificadores, entre otras cuestiones. La misma implementación en diversos lenguajes de programación, cómo se comporta, cuál es más eficiente. Siempre hemos tenido la idea de que C es el más eficiente y Python mucho más lento, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hicieron una comparación bastante interesante, no solamente en términos de energía, sino tiempo y memoria. Saqué esta tabla de ahí. Entonces, si tú buscas un tiempo bastante eficiente y también ser eficiente en términos de memoria, quienes tenían un mejor desempeño era C, Pascal y Go. En segundo lugar, Rust, C++, Fortran, ¿no? Entonces, quizás podríamos buscar dónde está Python, ¿sí? Entonces, un poco que esto confirmaba el hecho de que lo que sabemos de que Python es un lenguaje, claro, bastante versátil, potente, ¿no? Con una sintaxis sencilla, pero a costa de la eficiencia. Por otro lado, si solamente estás interesado en cuestiones de tiempo y energía, C encabeza la lista, seguido de Rust, C++, Ada, entre otros, y Go, considerando solamente esos dos parámetros, está, digamos, a media tabla. Sin embargo, si regresas nuevamente a energía y memoria, lo tienes en segundo lugar, junto con Rust y C++. Si consideras todos los parámetros, lo tienes en primer lugar, al igual que C. Yo les recomiendo, den una revisada a eso. Esto es como el ánimo de un poco comparar dónde se sitúa Go en términos de memoria, en términos de tiempo, ¿sí? En términos de eficiencia energética. Eficiencia energética es un factor que del cual muy pocas veces se habla, pero que poco a poco va tomando más relevancia. Creo yo en los próximos años se va a hablar más de eso. De cualquier manera, si quieren solamente considerar los clásicos que son tiempo y memoria, pues Go queda en una muy buena posición. Entonces, o sea, logran, si ustedes revisan el artículo, van a ver que hay muchos casos en los que se acerca, está muy de cerca a lo que hace C, ¿no? A las eficiencias de C. Y C es lo más bajo nivel que uno puede llegar y lo más cercano a hardware, ¿no? Con la diferencia de que en C tienes muchos riesgos. La gestión de memoria la tiene que hacer uno mismo. Tienes que hacer el memory allocation y luego free, ¿no? Tienes que alojar memoria y luego liberar la memoria, porque si no tienes problemas que estás consumiendo demasiada memoria. Go no hace eso, no necesitas hacer gestión de memoria. Go tiene en un rato vamos a hablar de eso, tiene un proceso para gestionar la memoria, entonces no tenemos que preocuparnos de eso. En el caso de los lenguajes interpretados como Python, como Ruby, quien se encarga de la gestión de la memoria es el intérprete. Entonces el intérprete es el que dice, ok, esta variable ya no es utilizada por nadie, entonces limpio la memoria, ¿no? Entonces hay esa lógica adicional en el intérprete que se está preocupando por eso. Y en Java es la Java Virtual Machine, ¿no? El colector de basura de la máquina virtual de Java, quien se encarga de hacer eso. Entonces, ese es uno de los puntos bien complicados en C++, cuando se desarrolla un software complejo en C++, la gestión de memoria, cómo se hace. Y ahora Go lo hace con
el llamado runtime. Entonces, cuando uno hace un programa en Go, ese Hello World que les había mostrado hace rato, que parece un programa bien sencillo, pero el compilador de Go no solamente incorpora eso en el binario, sino que incorpora todo lo que se conoce como el runtime, que es un conjunto de herramientas adicionales que van a ir en todos los ejecutables generados por el compilador. ¿Qué cosas hay en ese runtime? Por ejemplo, hay schedulers, hay un scheduler, hay un memory allocator, está el garbage collector o el colector de basura, hay un sysmon, que es el monitor del sistema, entre otras cosas. Entonces, cuando uno compila un programa en Go, no solamente es tu programa, sino un conjunto adicional de herramientas, de algoritmos que están viniendo para que tu programa sea eficiente. Entonces, por ejemplo, retomando el tema de la gestión de memoria, cuando yo ya no necesito una variable, va a haber ya un algoritmo de garbage collection que se encarga de hacer esa colección por mí. Ojo que esto no es un intérprete. Ese garbage collector está integrado en tu binario, en el compilado que ha creado el compilador, y se está corriendo de manera automática. ¿Sí? Entonces está todo ahí contenido en ese binario. Y hay todo un proceso. Bueno, este es un tema bastante complejo, pero que es importante que, por ejemplo, cuando uno compila un programa en C++, no existe eso. Uno tiene que escribir su propio... Bueno, usualmente no escribes un colector de basura, lo que haces es gestionar tu memoria, limpiar cuando terminas de utilizar la memoria, ¿no? Como les digo, malloc o free en el caso de C, o new, delete en el caso de C++. Les he hablado también de concurrencia y de las Go routines. Las Go routines van a venir a ser ese ejemplo. Me olvidé de presentarlo, disculpen, déjenme mostrar nuevamente mi terminal. Estas son las routines, las famosas Go routines. Cuando uno encuentra esta keyword llamada Go, se está lanzando un proceso de manera concurrente, ¿sí? En lo que estoy haciendo aquí, tengo una función llamada doWork que simula, hace algún trabajo, solamente duerme un segundo y imprimo algo y ya está. Tengo un canal que me sirve para comunicación para sincronizar mis procesos. Y luego voy a correr acá un iterador de 15. Y esto va a abrir las famosas Go routines. ¿Sí? Go routine. Que son unos... lo pueden empezar como unos threads, unos hilos súper ligeros. Súper ligeros. Y toda esta función doWork se va a ejecutar de manera concurrente. Entonces, esto está ya contenido en el lenguaje, no hay que importar ninguna librería ni nada por el estilo. Esto de acá, estos canales, estos channels, también son parte del lenguaje, ¿no? Entonces, ese es algo bastante natural en el lenguaje. Lo único que estoy haciendo acá es correr 15 procesos en paralelo, pero limitándolos de 2 en 2, porque muchas veces uno tiene un buffer, quiero correr, qué sé yo, 100 procesos en paralelo y puedo tener un conjunto, imagínense un servidor web, ¿no? Que recibe miles de peticiones por segundo, pero siempre tengo un límite, que este proceso habla mucho 100 a la vez, ¿no? Y el resto tiene que estar esperando en la cola. Entonces, este canal va a ser una especie de cola que me permite gestionar las rutinas concurrentes. Y si yo lo corro, como pueden ver, ahí va de 2 en 2 haciendo el trabajo, ¿no? Que era lo que yo quería. Este canal me permite hacer esa gestión, entonces puedo subirlo a 4 y voy a ir ejecutando procesos de 4 en 4, ¿no? Ahora, esta concurrencia tiene que haber algo que te lo gestione, ¿sí? Y eso está en el runtime. Parte del runtime es este llamado scheduler, y el scheduler es el que se encarga de decidir cuál de las Go routines va a ir, ¿no? Si quieren, de los threads, que el término adecuado es Go routines. Entonces, eso es súper importante. Yo
Si gustan, yo les recomiendo un ejercicio bien didáctico, es haga un Hello World en C, haga un Hello World en Go, compílenlos y vean la diferencia del tamaño del ejecutable generado. O sea, en Go, en C va a ser mínimo, unos cuantos kilobytes, o sea, menos de 10 kilobytes con certeza. Mientras que en Go va a ser mucho más pesado. Yo creo que va a ser unos 150, 140 kilobytes, más o menos. ¿Por qué la diferencia? Si digamos son Hello World, si solamente se imprime una línea. Justamente porque Go te va a traer una serie ya de cuestiones adicionales. Ahora, otra cosa de la que Go me parece también fundamental es el ecosistema que se ha construido en torno a Go, porque los lenguajes de programación, el resto de lenguajes de programación, lo que, digamos, el enfoque siempre es el lenguaje, las características del lenguaje, la sintaxis, pero lo que me parece que una decisión acertada de Google y del equipo de desarrollo de Go es que no solamente es el lenguaje, sino hay todo un ecosistema en torno a Go. Entonces, por ejemplo, tienen GoMod, que es la gestión de módulos. Ustedes habrán visto que todo lenguaje de programación siempre viene con un gestor de paquetes. En caso de Python tenemos pip, por ejemplo, no es el único. En caso de Ruby tenemos bundle, ¿no?, que nos permite gestionar los paquetes. Entre otros, ¿no? En TypeScript, JavaScript tenemos Yarn o en NPM, pero digamos son proyectos separados. Una cosa es JavaScript, otra cosa es tu gestor de paquetes llamado Yarn, llamado NPM, lo que sea. Pero acá es parte del mismo ecosistema, es el mismo equipo de desarrollo monitoreando, viendo el avance de todo Go en su conjunto, porque una de las premisas que lo escuché en alguna de las ponencias de ellos, del equipo de desarrollo de Go, es que, o sea, el lenguaje de programación no se mueve por sí solo, sino que necesitas toda una serie de herramientas en torno también al lenguaje de programación. Entonces el equipo de desarrollo está trabajando también dichas herramientas de desarrollo. Otra cosa que es súper fundamental es el abordaje también ya nativo de los tests, y se hace con este Go Test. Es el tema de testing, que es un tema bastante amplio, pero que en los lenguajes tradicionales es una librería más que importas y bueno, la utilizas como te indiquen, ¿no? Pero es como que tiene vida aparte del lenguaje de programación. Acá es parte del mismo ecosistema. Entre otras herramientas, GoFormat, que te da el formato del código, ¿no? Es el linter, tienes un profiler, tienes GoTrace, que te permite analizar trazas de Go. Estos son usos ya bastante avanzados, te permite revisar si hay problemas de memoria, que si no estás cerrando conexiones, qué sé yo, pero es súper interesante. GoPlease, que es el servidor de lenguaje de Go. Esto permite que, por ejemplo, tengas un desarrollo una experiencia como desarrollador bastante rica, independientemente de tu entorno de desarrollo, de tu IDE. Probablemente el IDE más utilizado sea VS Code. Como ustedes estaban viendo en mi terminal, yo utilizo Vim, pero al fin y al cabo, ambos están utilizando el mismo servidor de lenguaje. Es decir, mi Vim está usando GoPlease y VS Code también usa GoPlease. Entonces, tengo las mismas capacidades, cualquier IDE que trabaje con el servidor del lenguaje tiene las mismas capacidades de desarrollo, ¿no? Entonces se dan cuenta que eso no es Go propiamente dicho, pero es parte del ecosistema y que te permite tener esa agilidad, esa versatilidad al momento del desarrollo. Ya para ir cerrando, proyectos que están usando Go hoy en día. El propio Go está escrito en Go, entonces busquen en GitHub el repositorio oficial de Go y lo van a encontrar. Kubernetes es una herramienta para correr, para hacer orquestación de contenedores, ¿sí? Es muy utilizado hoy en día en la nube. Los proyectos complejos son el caso de uso perfecto para Kubernetes. Es una herramienta súper potente. También desarrollada por Google, dicho sea de paso, ya lo han hecho open source hace varios años.
pueden seguir el desarrollo en su repositorio oficial. Fuzzy Finder o FZF es una herramienta de línea de comandos que te permite navegar fácilmente por tus directorios. También es una herramienta bastante estándar en desarrollo. También la tengo integrada ahí con mi editor. Entonces, a esta yo le llamaría, si los podemos categorizar, Go, lenguaje de programación, Kubernetes, Cloud, FZF, yo diría herramienta de sistema. Hugo es un gestor de contenidos, una herramienta para gestión de contenidos, Content Management System. Algo así como, si quieres hacer una página estática de manera sencilla, Hugo es bastante versátil, entonces esto podríamos llamarle web. Prometheus es una herramienta para monitoreo de sistemas distribuidos, bastante utilizada en la industria también, escrita en Go. También esto yo le diría aplicaciones en cloud o monitoring. Terraform es una herramienta para infraestructura como código, IAC, ampliamente utilizada en la industria. Esto también yo lo pondría en categoría de cloud. La CLI de GitHub, CLI viene de Command Line Interface, interfaz de línea de comandos de GitHub. Está escrita en Go, de hecho no lo sabía eso, me enteré preparando material para esta exposición. Docker, que es una herramienta para de containerización de aplicaciones, también está escrita en Go. Grafana es una herramienta, Docker también GitHub CLI lo pondría como herramienta de sistema, Docker lo pondría como un poco de ambos, Cloud y también como herramientas de sistema. Grafana es una herramienta de monitoreo, ¿sí? Se utiliza muy de la mano muchas veces con Prometheus, te permite el término es observabilidad de tu sistema. Entonces, ahí lo pondré un poco con Cloud. TinyGo es una variante de Go para sistemas embebidos. He visto que lo están utilizando bastante. Entonces, también Go va un poco por ese lado de sistemas embebidos. Funciona muy bien. Bueno, eso es en código abierto. Todos estos busquen en internet su repositorio, lo van a encontrar y pueden acompañar el desarrollo. Pero también empresas gigantes están utilizando Go como parte de su tech stack, ¿no? de sus tecnologías. Uber, obviamente el propio Google, Twitch, Monzo, Twitch es esta plataforma de streaming, Monzo es un banco digital, otro banco digital similar al cual yo trabajo, solo que Monzo es británico. Salesforce, Cloudflare, disculpen, acá hay un error de tipeo, Datadog, que es una plataforma para monitoreo para observabilidad también. Cloudflare es esta plataforma que no sé si alguna vez han entrado a una página que les dice si eres un bot o no, es para seguridad y monitoreo en la red y bueno, evitar ataques de OS y cosas de ese tipo, etcétera. Realmente hoy en día Go es una herramienta bastante, o una cosa de programación ya bastante maduro, versátil, potente. Les he dado así un vistazo general de las cosas que se hacen, que se pueden hacer. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si tienen preguntas. Bien, al parecer hemos llegado al final de nuestra charla Lenguajes de programación que debes aprender, Golang, a cargo de Edson. Al parecer no hay preguntas en el chat, entonces podemos dar por terminada esta charla. Y primero que nada, Edson, agradecerte por este tiempo que te has tomado para explicarnos los principios fundamentales de Go y también mostrarnos algunos ejemplos prácticos para entender su sintaxis y estructura. Y también agradecerles a todos los presentes por tomarse este tiempo a venir a aprender. Estoy segura que todos se llevan algo nuevo de esta charla y van a saber sacarle provecho. Y nada, esperamos verlos a todos en próximas ponencias del Developer Student Club y también esperamos seguir contando contigo para futuros eventos, Edson. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Con mucho gusto. Cuídense.